Listo, mis hermanos. Bueno, este video va a quedar para YouTube, hermanos, así es que quiero hacer una pequeña introducción. Vamos a hablar sobre un tema que en verdad se habla muy poco y que sí hay evidencias bíblicas de ello. Aquí el tema es este. Vemos un nacimiento extraordinario, obviamente milagroso en el Nuevo Testamento, con Yeshua, cumpliendo la profecía de Isaías 7:14, que también ya eso lo hemos explicado, ¿no? Que la palabra alma sí significa una mujer virgen porque justo esa palabra la utilizaban para vírgenes consagradas, de hecho, en la antigua Mesopotamia. Eso ya está explicado. Sin embargo, en esta ocasión vamos a hablar sobre si hay evidencias en la Biblia hebrea de algún tipo de nacimiento similar, porque yo me preguntaba, a ver, si podemos ver en el Nuevo Testamento que hay un nacimiento milagroso, ¿dónde vemos un precedente de ello? En el Antiguo Testamento. También vamos a leer las palabras del apóstol Pablo sobre Isaac, diciendo que él es el hijo de la promesa y cosas muy interesantes que vamos a ver. Así es que quédense hasta el final, por favor, porque de veras que esto va a ser muy edificante. Entiendo que es un tema que a lo mejor algunos no han escuchado antes, pero hermanos, vamos a ver evidencias bíblicas justamente de nacimientos milagrosos. Vamos a ver un video de nuestro hermano Duque Ola, que para los que no lo conozcan, él es gramático del texto hebreo, traductor de Biblia hebrea, y vamos a ver un poquito su video y después vamos a leer unos apuntes que tengo. Vamos a ir viéndolo y si en algún momento quieren que hagamos una pausa, la hacemos. Por favor, les pido, hermanos, si van a preguntar algo que sea respecto a este tema y que sea conciso, lo más conciso posible. Y ya repito, porque este video va a quedar en YouTube. Después no hay ningún problema, nos quedamos charlando más tiempo. Pero por ahora, si hay alguna duda o algo que sea referente a este tema, mis amados hermanos, para que yo también no pase tanto tiempo editando, ¿verdad? Y a ver si queda de corrido el video. Y vamos a ver, repito, este tema que, a ver, les adelanto, spoiler, Sansón nació de una manera milagrosa, pero en el sentido de que no era hijo de Manoa. Sé que esto suena muy raro, pero vamos a analizar lo que dice Jueces. Vamos a analizar eso y vamos a ver cómo sí hay precedentes en la Biblia hebrea donde vemos nacimientos milagrosos, no exactamente como el de Yeshua, pero similares. De hecho, es muy interesante porque, como vamos a ver a continuación, en Jueces 13, justamente en el libro de Jueces, es un libro muy antiguo. Curiosamente, viene un ángel a visitar a una mujer sola en el campo y nace Sansón, un hombre súper fuerte. No hay que escandalizarse. No estamos diciendo que este ángel tuvo relaciones con la mujer. Que quede claro, hermanos. Porque hay gente como enferma de su cabeza, como el señor de Punto Breslev o otros no ágidas, perdón que lo diga directamente, pero que en su mente perversa piensan que Dios tuvo relaciones, por ejemplo, con Miriam, la mamá de Jesús, que hizo adulterio y tonterías así. Tampoco estamos diciendo que aquí este ángel tuvo relaciones con la mujer. El texto es un poco raro, eso sí, vamos a ser honestos. Así es que, bueno, si están de acuerdo, vamos a escuchar el video de Duque Ola. ¿Están de acuerdo? Perfecto, hermanos. Genial. Bueno, hermanitos, vamos a escuchar un poquito. Apago mi cámara. Hola, hola, bendiciones a todos, bendiciones. Vamos a demostrar el día de hoy que Sansón tuvo un nacimiento milagroso. Él fue engendrado sin intervención humana. Es decir, la mamá de Sansón quedó embarazada en el momento justo y preciso en que recibe la visita del ángel de Yahvé. Eso lo vamos a demostrar desde el texto hebreo. Lastimosamente nos toca demostrarlo a nivel gramatical, a nivel sintáctico. Sé que es incómodo, a veces un poco tedioso, incómodo, ese tipo de reglas gramaticales, pero lastimosamente es lo que tenemos que presentar el día de hoy para demostrar con pruebas que la mamá de Sansón quedó embarazada en el momento preciso en que recibe la visita del ángel de Yahvé, ya que el verbo allí está en presente, está hablando del momento actual de la comunicación. Vamos a ver también que en el contexto de Jueces capítulo 13 y en ningún solo verso, jamás se menciona que Manoah, el esposo de la mamá de Sansón, pues jamás vemos que él entra en su esposa o tiene relaciones sexuales con su esposa. Nunca vemos tal cosa. De hecho, se ve sorprendido, no sabe qué hacer, pide que se presente otra vez el hombre de Dios que se le había presentado a su mujer para que le explique todo lo que está pasando, etcétera, etcétera, y cómo deben criarlo, etcétera, etcétera. Es decir, es decir, que la mamá de Sansón queda embarazada justamente en la visita del ángel de Yahvé. El ángel de Yahvé nunca tiene
relaciones sexuales con la mamá de Sansón. Jamás. Simplemente le dice que ahora estás embarazada, ahora ya has quedado embarazada. Vamos a ver eso desde el texto hebreo, sin olvidarnos que todo esto, todo el tema de Sansón, el caso de Sansón, sucede, resulta en medio de un mundo antiguo mitológico, en el libro de los jueces, en el antiguo Israel, en el antiguo Canaán, donde era muy famoso la figura de Melcar o Hércules, con ese nacimiento medio milagroso, no tan milagroso porque es la unión de un ser celestial con una mortal o más o menos una mortal, cosa que en el caso de Sansón no pasa, porque sabemos muy bien que la cosmovisión de los antiguos hebreos era casi idéntica al resto de culturas, eso es innegable, pero los procesos de la santidad o la misma santidad, los procesos para hacer las cosas, la Biblia hebrea siempre se diferencia del resto de culturas. Es muy normal eso. Aunque la cosmovisión, la cultura, la cosmovisión, la escritura sean idénticas, pues, y que se sepan de las mismas, entre comillas, mitologías, aún así la Biblia hebrea, a pesar de que se parece en muchos aspectos a otras culturas, precisamente en esos procesos de vida, en esos procesos de santidad, se diferencia. Vamos a ver aquí que el texto hebreo, perdón, el texto hebreo todavía no. Vámonos a las traducciones al español. En las traducciones, en Jueces capítulo 13, verso 5, en las traducciones suelen poner aquí en futuro, concebirás y darás a luz un hijo. Concebirás. Aquí en el texto hebreo no dice concebirás, es decir, no está en futuro, no está en futuro, para nada. Aquí no dice concebirás, en el texto hebreo no dice concebirás. Vamos a ver qué es lo que dice el texto hebreo de Jueces 13, verso 5. Dice aquí, Ki hinach hara veyolat ben. Porque mira, hinach, mira, has quedado embarazada, has quedado encinta, hará. Aquí el verbo es un verbo catal o perfecto, conjugación cal, tercera persona, femenino, singular. Eso tenerlo presente. Y que además, repito, no está en futuro y está precedido de una partícula macrosintáctica hinne en su forma femenina. Y esta partícula hinne es lo que a nivel sintáctico sitúa al verbo hará en el momento actual de la comunicación, en el momento actual de la comunicación, es decir, en presente. Antes, hermanos, me gustaría que alguien leyera Jueces 13, por favor, del 1 al 5, del 1 al 5, no importa la versión. Así es que, ¿alguien puede leer Jueces 13 del 1 al 5, por favor? Lo tengo, hermanito. Adelante, hermana. Los israelitas volvieron a hacer lo que era ofensivo para Yudhei Bapei, y Yudhei Bapei los entregó en manos de los Pelishtim, filisteos, por 40 años. Había cierto hombre de Tzorá, de la familia de Dan, que se llamaba Manoach, o Manoach. Su esposa era estéril y no había tenido hijos. Un mensajero de Yudhei Bapei se le apareció a la mujer y le dijo: tú eres estéril y no tienes hijos, pero concebirás y tendrás un hijo. Ahora ten cuidado de no tomar vino ni ningún otro intoxicante ni comas nada impuro, porque vas a concebir y tener un hijo que no pase navaja por su cabeza, que el muchacho va a ser un nazir para Elohim desde el vientre. Él será el primero en liberar a Israel de los Pelishtim, filisteos. Gracias, hermana. Gracias para estar un poquito en contexto. Vamos a seguir analizando todo, pero un poquito para que se entienda. Bueno, sigamos escuchando. Gracias, hermana. Gracias. Primero, no es un verbo imperfecto o yictol, no está en futuro, no está en futuro, sino que es un tiempo perfecto o catal, conjugación cal. Por tanto, generalmente traduce pasado, pero al ser precedido de la partícula macrosintáctica hinne o hinnach en su forma femenina, este verbo se sitúa en el momento actual de la comunicación, en presente. Y dice, ki hinnach hará veyolat ben, porque mira, has concebido, has quedado embarazada y vas a parir. Veyodat ben. Aquí vas a parir sí traduce como una acción que se va a realizar en el futuro porque esto es un participio activo de la conjugación cal. Es un participio activo diferente al O sea, anterior. atención con eso, porque el texto está diciendo, literalmente está diciendo, pues, has concebido, es decir, estás embarazada y darás a luz un hijo. Lo está diciendo en presente y dará a luz un hijo, pero cuando llegue el ángel, ella ya está embarazada. Sigamos escuchando, solo voy aclarando sus puntos. Vamos a ver a continuación, para que quede constancia de las pruebas sintácticas gramaticales, de que el verbo hará traduce has quedado embarazada o has quedado encinta.
puesto que está precedido de esta forma Hinne o Hinnaj en femenino, lo cual a nivel sintáctico lo sitúa en el momento presente de la comunicación, en el momento actual, presente de la comunicación. Veamos el análisis sintáctico sugerido por el doctor Alviero Nicacci de la Universidad Pontificia Lateranense y la Pontificia Gregoriana. Vemos aquí el cuadro acerca de la función sintáctica de Hinne. Hinne, atención porque aquí dice que la función de Hinne es vincular estrechamente el hecho, sea presente o pasado, al momento actual del discurso, al momento actual del discurso. Sin la partícula Hinne, el mismo hecho se presentaría como una información no significativa para el momento de la comunicación. Vamos a ver qué nos dice también en el artículo de la Universidad Complutense de Madrid por la doctora Guadalupe Seijas, en el artículo titulado La aplicación de la sintaxis textual en el apéndice histórico de Isaías en la página 16. Son partículas macrosintácticas. Eso es muy importante para los alumnos de hebreo bíblico, hebreo clásico, ya que en pocos institutos, muy pero muy pocos, se habla de una macrosintaxis en el hebreo bíblico. El hebreo bíblico tiene una macrosintaxis, de lo cual se habla muy pero muy poquito. Y es decir, una macrosintaxis que ya no se va a encargar nada más del grupo de palabras llamados sintagmas, sino que se va a encargar de los párrafos que constituyen el texto como tal, los párrafos que constituyen el texto como tal. Eso es analizar lo macro, es decir, una macrosintaxis. Es un tema aparte, pero son referencias para que se entienda que dentro de la Biblia hebrea hay macrosintaxis. Ya no solamente sintaxis, sino macrosintaxis en el hebreo bíblico, de lo cual se habla muy, pero muy, pero muy poco. Vemos que aquí aparece la partícula macrosintáctica Hinne, sin vocales, sin punto dagesh, pero aparece Hinne. Dice acá que la función de Hinne es introducir un hecho o circunstancia de especial relieve en el momento de la comunicación. En el momento de la comunicación. Entonces, tenemos varias referencias de la partícula macrosintáctica Hinne, es decir, para hacerlo más simple, como lo van a ver aquí en el ejemplo que nos otorgan los profesores, vamos a ver en pantalla que Hinne va a ubicar en el momento presente actual de la comunicación al verbo que le continúa, al verbo que le sigue, como sucedía con el verbo hará, has quedado embarazada, has quedado encinta. Aquí tenemos entonces en este ejemplo los ejercicios que los profesores nos otorgan. Dice acá, Hinne shamati et abija, etcétera, etcétera. Hinne shamati, Hinne shamati. Mira, he escuchado. Mira, he escuchado. Se dan cuenta que el verbo ha sido situado en el momento actual de la comunicación en presente, tal cual como lo hemos traducido en Jueces capítulo 13, verso 5, tal O sea, no dice escucharás, sino has escuchado. Has escuchado. Algo que ya pasó. como vemos en este ejemplo de Génesis 27, verso 5 al verso 7, que básicamente son oraciones nominales simples, complejas, etcétera, vayitol consecutivo para interrumpir una narración y dar una explicación acerca de la narración o dar a entender algo acerca de la narración. Allí vemos que aparece la partícula hinne en este ejercicio, en este ejemplo. Es simplemente un ejemplo que estamos demostrando en pantalla, un simple ejemplo para demostrar cómo el verbo shamati, voy a hacerlo más amplio, cómo es que el verbo shamati, precedido de la partícula hinne, traduce presente, es decir, se sitúa a esta acción verbal shamati en el momento actual de la comunicación. Hinne shamati. Mira, yo he escuchado. Mira, he escuchado. Con ejemplos y con teoría que los doctores y profesores nos otorgan, podemos traducir con facilidad y demostrar con facilidad también que el texto hebreo de Jueces, capítulo 13, verso 5, traduce porque mira, has concebido, mira, has quedado embarazada, Veyolat Ben, y vas a parir. Ya vamos a ver más adelante por qué Veyolat Ben sí traduce futuro o sí traduce como una acción que se va a realizar. Y vas, Atención, esto debería de empezar a prendernos las alarmas, en el buen sentido, ¿no? De decir, un momento, llega un ángel con una mujer donde no está el marido y le dice, has quedado embarazada. Y vamos a ver más adelante que de hecho Manoa no sabe qué hacer con el niño. Es un poco raro, ¿no? Como diciendo, ¿y cómo lo vamos a educar? ¿Cómo lo vamos a criar? Y luego encima resulta que ese niño es un superhombre con un montón de superfuerza. Sansón no era una persona normal, ¿eh? Ojo, ojo con eso, hermanos. Sigamos escuchando. O no sé si alguien quiere comentar algo. Adelante, hermano.
Adelante, hermano Cris, bendiciones. Bendiciones, hermano Ricardo. Shabbat shalom. Bendiciones, hermanito. Shabbat Ok. shalom, hermano. Una pregunta no más genuina, o sea, ¿quiere decir que el nacimiento de Sansón fue parecido al de nuestro Mesías? Parecido, hermano. Vamos a ver eso más adelante. Vamos empezando, tranquilitos, pero sí un nacimiento milagroso. O sea, Manoa no tuvo relaciones con su mujer para tener a Sansón, porque lo dice el texto, hermanos. Es efectivamente, hermanito, ojo, vamos a ver eso más adelante, vamos a dar más evidencias. Y sí, es un nacimiento milagroso, pero no solo este, ¿eh? Hay más. Vamos a ver eso más adelante, hermanos. Bueno, sigamos escuchando, hermanitos. A parir un hijo. Vamos a verlo a continuación. ¿Por qué motivo? Debido a que Veyolat ven, aquí Yolat es un participio activo de la conjugación Kal, que en estos casos, dentro de la esfera del futuro, traduce o se traduce como una acción que se va a realizar. Hinnah hará, mira, has quedado encinta, has quedado embarazada y vas a parir un hijo. Entonces, eso tenerlo presente, quiero que ustedes vean aquí, por favor, aparece el caso del participio activo en la esfera del futuro. Ustedes van a ver que aquí la traducción es como una acción que se va a realizar, como en, después ver aquí, King Mashhijin, aquí aparece, ¿no? Ki Mashhitin, atención, Anagno, pilas con esto, porque vamos a destruir, ¿no? Ki Mashhitin, Anagno, porque vamos a destruir. Esto es un participio activo. Mashhitin es un participio activo de la conjugación Kal y se ha traducido como una acción que se va a realizar en el momento, en el discurso, etcétera, ¿verdad? Porque vamos a destruir, se traduce como una acción que se va a realizar dentro de la esfera del futuro. No es necesario analizar tanta gramática ahora, simplemente quiero que ustedes comprendan que la traducción que hemos realizado, Ki, Hinnah, Hará, Veyolat, Ben, es, pues, mira, has quedado embarazada y vas a parir un hijo. Es idéntico como sucede acá, ¿no? Hinnená, pues, Hinnená, Takará, y aparece acá Velo Yalat. Dice acá, mira, eso con mira, por favor. O sea, mira, estás o eres estéril, mira, tú eres estéril, también lo sitúa en el momento presente, y no puedes parir, y no puedes dar a luz, no puedes dar a luz, no puedes parir. Entonces vemos que aquí también sucede la misma situación. Igual que en el verso 5. Mira, has quedado embarazada. Acá, le dice, acá incluso le dice, Vejarit Veyalat Ben, dice, y parirás, perdón, y quedarás encinta, aquí sí está en futuro, Vejarit, y quedarás encinta y parirás un hijo. Y en el verso 5 ya le dice cuándo es que quede encinta, cuándo es que quede embarazada, y es en el momento presente. Mira, Hinnah, Hará Veyolat Ben, mira, has quedado embarazada, has quedado encinta y vas a parir un hijo. O sea que en ese momento, a nivel sintáctico, por la gramática del libro bíblico, podemos demostrar con facilidad que aquí sí está traduciendo en presente, en el momento actual de la situación. Mira, has quedado embarazada. Mira, has quedado encinta. Y no está en futuro. No está por ninguna parte en futuro. Además, hará es un tiempo perfecto o catal. Ni siquiera es yictol o imperfecto. Y repito, conforme a las reglas que vimos hace un momento, esas reglas macrosintácticas del libro bíblico, Kinnah está ubicando en el momento actual de la comunicación al verbo hará. Estás embarazada o has quedado embarazada, has quedado encinta. Eso, tenerlo presente. Vamos a ver acá a Sansón, perdón, a Hércules en las épocas de Sansón, a Hércules en las épocas de los libros de los jueces, a Hércules o Heracles Melcar en la época del tan conocido Sansón. En esas épocas, recordemos que en el libro de los jueces, ya lo hemos mencionado, aparece los hijos de la diosa Anat, la guerra entre las estrellas, que era el ejército de Yahvé, versus los Giborín, que era la guerra contra los Giborín. Vemos refaitas, vemos una cantidad de seres mitológicos, vemos a los cadmoneos, vemos al rey Cadmo, a los cadmoneos, a Hadad Baal, el famoso Baal, ¿no? Hadad Baal, que era un héroe con su masa, con la que golpeaba a sus enemigos, y era esa masa o martillo que le había construido el dios de Creta, Cotar, luchaba contra tales, moría y resucitaba, una cantidad de seres mitológicos, y ese era el mundo en el que vivía Sansón, ese era el mundo del libro de los jueces, ese era el mundo bíblico, ese era el mundo antiguo, esa era la cosmovisión de los antiguos. Entonces, vamos a ver acá qué nos dice Flavio Arriano para luego ver otras inscripciones.
Y con esto vamos a demostrar, con lo que vamos a ver a continuación, vamos a demostrar que Sansón... Antes de continuar, quiero hacer una aclaración, repito, porque la gente va a ver esto en YouTube. No se está diciendo, y ya lo hemos dicho muchísimas veces en este canal, no se está diciendo para nada que el creador le copia, perdón, a otras naciones o a otras historias de los cananeos, o que los israelitas estaban copiando de los cananeos su cosmovisión. No, 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 para nada, sino que el creador hace una contraposición a todo eso, o suceden cosas similares, pero como dijo el mismo hermano Duque, lo que hace la diferencia son los procesos. Lo voy a volver a repetir. Por ejemplo, las fiestas bíblicas son fiestas de agricultura. También había otras naciones ahí mismo en los alrededores que también tenían fiestas de agricultura para sus deidades. También los egipcios se circuncidaban, por ejemplo, y también, por ejemplo, podemos ver otras similitudes que hacían los pueblos de Israel. El pueblo de Israel, similitudes con otros pueblos, por ejemplo, el uso de los tzitzit. Los hilitos, los tzitzit, también los usaban otras naciones, pero eran diferentes en el pueblo de Israel. No solo su forma, sino lo que representaban los tzitzit. Entonces, lo que hemos dicho varias veces, no es que la Biblia hebrea le esté copiando a los cananeos o a los mesopotámicos, no, son mesopotámicos, es decir, los hebreos son del antiguo Medio Oriente. No sé si se está entendiendo, es decir, era su mundo, su cultura. Ahora, dentro de esa cultura, el creador dice, mira, las cosas son de esta manera. Pero vamos a ver similitudes. Aquí lo que nos diferencia a nosotros en este canal y a Duque Ola de las ciencias bíblicas es que nosotros no decimos, como lo afirman las ciencias bíblicas, que la Biblia es un compilado de todas las culturas de los alrededores. No, lo que estamos diciendo es que el creador le da la correcta interpretación de todos aquellos arquetipos antiguos que se conocían en los alrededores. Entonces, así como venían ángeles y tenían, digamos, relaciones íntimas con las mujeres y tenían hijos que eran llamados los fuertes de la antigüedad, los héroes de la antigüedad. Bueno, el creador no hace lo mismo, claro que no, pero sí vemos que llega este ángel y de alguna manera milagrosa hace que la esposa de Manoah quede embarazada, quedando como precedente precisamente en la Biblia hebrea del nacimiento milagroso que vemos con Yeshua, con Jesús, con Yahushua. Ya saben, aquí se respeta sus pronunciaciones. Lo que estoy queriendo decir es que lo vemos en el Nuevo Testamento, el mismo concepto. Bueno, son conceptos antiguos, hermanos. Entonces en Jueces vemos cómo llega un ángel, no con relaciones íntimas, ¿verdad? No estamos diciendo eso, pero de una manera milagrosa y dejando un precedente, ¿no? Y más para los que creemos en Yeshua, un precedente de que sí hay nacimientos milagrosos en el Antiguo Testamento, no exactamente igual. No es que fuera una virgen la esposa de Manoah, no exactamente igual, pero sí un nacimiento milagroso. Y vamos a ver el nacimiento de Isaac también, es muy raro, muy raro. Vamos a ver todo eso más adelante, pero me gusta aclarar estos puntos. Sansón nace en una época en la que ya era muy famoso Hércules, Heracles, Melcar, y ya eh, esos mitos o esas historias de los héroes que nacían por la intervención de un ser celestial teniendo sexo con una mujer humana o una mujer no tan humana, pero ciertamente mortal, más débil que el dios del cielo, o de los dioses del cielo, o de los dioses de las montañas. Entonces tenían intimidad, el sexo, para poder engendrar a esos héroes, cosa que en el caso de Sansón no sucede. En el caso de Sansón, el ángel de Yahvé es el que le dice a la mujer, a la mamá de Sansón, esposa de Manoah, que está encinta, ha quedado embarazada. Pero el ángel de Yahvé nunca entra en la mujer, nunca tiene relaciones sexuales con la mamá de Sansón. Jamás vemos tal cosa. Tampoco vamos a ver nunca ni un solo verso por ninguna parte, ni un solo verso donde Manoah tenga relaciones sexuales con la mamá de Sansón para poder engendrar a Sansón. Ni tampoco vemos que Manoah haya tenido relaciones sexuales con la mamá de Sansón, o que haya entrado en la mamá de Sansón, ni haya utilizado vocabularios del texto hebreo para decir que Manoah ha entrado en la mamá de Sansón. No vemos por ninguna parte que Manoah sea el padre biológico de Sansón. Eso no vemos por ninguna parte. Y entonces vemos que en cambio Sansón la mamá de Sansón queda embarazada por el poder de Yahvé, por la obra de Yahvé, por la obra milagrosa de Yahvé, que es muy popular en el Antiguo Testamento. Y eso sucede, repito, en un mundo antiguo donde habían muchos héroes, entre ellos Melcar, Hércules, Heracles,
que sí era producto de la intimidad sexual entre un ser del cielo y una mujer de la tierra. Vemos que ya existían esos mitos y esos héroes y eran muy famosos precisamente en los mismos tiempos de los libros del libro de los jueces, de las épocas de Sansón. Dice aquí Flavio Arriano en su segundo libro, hablando del Hércules más antiguo, dice que en Tiro, o sea, en Canaán, en la ciudad de Tiro, en la ciudad cananea de Tiro, existe el más antiguo templo de Heracles o Hércules, de cuantos recuerda la memoria humana, aunque no es el Heracles de Argos, el hijo de Almena, o sea, no es el mismo de el Heracles de Tebas, el tebano, ¿no? No es el mismo hijo de Almena. Dice acá que en Tiro, en la ciudad cananea de Tiro, se venera a Heracles desde hace muchas generaciones antes de que Cadmo, el rey de los Cadmoneos que aparece en Génesis, antes de que Cadmo se estableciera en Tebas, recién venido de Fenicia, y tuviera una hija, Sémele, la madre de Dioniso, hijo también de Zeus. Bueno, vemos que aquí aparece un Hércules muy, pero muy antiguo en el mundo cananeo, en Tiro, en esas regiones. Vamos a irnos un poco más arriba. Aquí, por ejemplo, tenemos el cipo de Melkart en esta estela de piedra, donde aparece, se ve pésimo aquí las grafías, ¿no? Vamos a verlas más abajo. Vemos aquí las grafías fenicias y abajo las grafías griegas. Escritura fenicia cananea y escritura griega. Aquí es una dedicación o voto a Hércules Melkart y abajo, por decirlo así, la traducción en griego. Es decir, la dedicación misma de la primera, pero en su forma griega. Y aquí vamos a ver que para los autores Melkart y Hércules eran la misma cosa. Esto es un voto, una dedicación a Melkart o Hércules, y aquí vamos a ver que se los identifica como la misma cosa, la misma persona, o el mismo ser. Aquí aparece en la inscripción la Adonán, la Melkart Baal Tzorah. Es decir, sería para el señor, para el amo, para Melkart Baal de Tiro, o sea, el señor de Tiro, el amo de Tiro, el dueño de Tiro. Vemos que en esa inscripción veíamos que abajo había unas grafías griegas, decíamos que era la misma dedicación al mismo Melkart Hércules, pero en su forma griega, en sus grafías griegas, la dedicación en griego. Y aquí en lugar de llamarle Melkart, lo llaman Heracles, fundador. Heracles fundador. Dionisio y Serapión, hijos de Serapis, para Heracles fundador, para Hércules fundador. Entonces, vemos que para los antiguos, en el antiguo mundo, Hércules, Heracles, Melkart era muy famoso, sobre todo en las épocas del libro de los jueces. En el año 1100, en el año 1000, en el año 900, extremadamente famosísimo el templo de Hércules o Melkart en Tiro, en el sur de la península ibérica, en todo el antiguo Mediterráneo oriental y occidental. Y vemos que Sansón nace en una época Y ojo en que la que esas ese tipo son evidencias, ¿eh? No es opinable. O sea, el hecho de que el rey de Tiro era Melkart, que es Hércules o Heracles, eso es evidencia histórica, no es opinable. Digo, por si alguien está viendo el video, hermanos, eso no es opinable. Eso es evidencia. Es decir, el famoso rey de Tiro que aparece en Ezequiel es Hércules, es Heracles. Es Heracles, era un rey semidios muy venerado, por decir así. Después se le conoce como Hércules. De ahí viene, hermanos, de ahí viene todo eso, ¿no? Tenerlo en cuenta. de cuestiones era muy normal. Una cosmovisión idéntica, una forma de ver el universo idéntica, una forma cultural idéntica, una misma escritura en gran parte de la zona, claro que sí, pero con procesos distintos en cuanto a la santidad. Eso sí, Yahvé en la Torá y en el contexto de la Biblia hebrea, los procesos que realiza Yahvé en cuanto a la santidad son muy diferentes al del resto de las culturas. Eso es muy normal, eso lo vemos a por doquier en la Biblia hebrea. Ciertamente se parecen, la cosmovisión de la Biblia hebrea es idéntica al del resto de culturas, lo hemos dicho un montón de veces. En la Biblia hebrea también el cielo es un océano, es agua, hay agua sobre las aguas, hay un Sheol, hay un lugar parecido al Tártaros, un lugar profundo, el Sheol, vaya, la tierra tiene una forma diferente, típica para la mayoría en los debates modernos de la tierra plana, por ejemplo, ¿no? Los terraplanistas estarían, en este caso, pues, muy felices, me imagino, porque ven en la Biblia hebrea unas referencias acerca de la tierra plana. Ciertamente, para los antiguos, la tierra no era plana, literalmente, pero era más o menos parecida al modelo que muchos plantean como tierra plana. Pero bueno, son temas en cuanto a la cosmovisión de los antiguos, obviamente, ¿no? Y ese era el mundo en el que se maneja la Biblia hebrea y el resto de culturas. Allí nace Sansón. Sansón nace para hacer un contraste a esas culturas exteriores, cananeas, griegas, que estaban siendo muy famosas en el antiguo Israel. Es decir, Sansón es un contraste a Hércules, Heracles, en cuanto a que Sansón no nace por la intimidad sexual de un ser del cielo con una mujer de la tierra, sino que nace por obra y poder de Yahvé sin intervención de sexo ni nada de tales cosas. Para nada de eso.
Además, el poder que recibe Sansón es poder del cielo y no como Hércules Heracles, que siempre tiene ese poder, esas habilidades, esa fuerza, esa capacidad. Y quiero aclarar esto porque hay gente que dice, no, es que eso sería adulterio. O sea, sus mentes cortas no llegan a entender. Por ejemplo, esto dicen, es que cómo un ángel va a venir y embarazar a una mujer, como lo vemos en el Nuevo Testamento, es adulterio. Y yo les hice esta pregunta. Ah, o sea, entonces si una mujer es estéril o todavía no puede dar hijos o lo que sea, y le hacen inseminación artificial, entonces adulteró con el doctor. Claro que no. Pues imagínense Dios, ¿no? Él hace un tipo de inseminación celestial para que se entienda que no tiene nada que ver con relaciones íntimas. Quizás no era el más poderoso de los poderosos, pero tenía esa capacidad en él, cosa que en el caso de Sansón era por el poder y obra de Yahvé, además por el voto del nazariato, era por una condición del voto de Nazir, el voto del Nazir, de la abstención, el que se abstiene, eso es un Nazir. En el texto hebreo, Nazir es el que se abstiene de las cosas. Y en el contexto sabemos que un Nazir se abstiene de muchas cosas, de varias cosas fermentadas, etcétera, de vino, etcétera. Bueno, tenemos aquí también en la inscripción de Bar-Hadad en el año, hace 2900 años, imagínense, ¿no? La inscripción de Bar-Hadad, donde aquí aparece un voto dedicado a, que aparece a, dice, la Melkart. La Melkart, eso es un voto dedicado a Melkart, y esto es en la zona de Siria, entre los arameos, cerca de Canaán. Es decir, que este sujeto, este personaje era muy famoso. Este personaje, Hércules Heracles, ya lo sabemos, hemos hablado un montón de veces de él, que nace de una forma no tan milagrosa porque es producto de una relación sexual entre un ser del cielo con una mortal, igual como hacía el dios Dagón, el dios El, con otras mujeres de la tierra para tipos de ritos de fertilidad. Es decir, estos héroes, estos seres con grandes habilidades, que claro, hacían grandes proezas, grandes bondades, grandes batallas en el mundo antiguo, eran muy famosos, pero tenían ese proceso que para ellos tener esas habilidades tenían que ser producto de la relación sexual entre un ser divino y una casi mortal o una mortal. Y eso es lo que no sucede con Sansón. Casualmente nace Sansón en esa época para hacer un contraste. Es decir, hey, yo, Sansón, tengo el poder gracias a Yahvé y por el voto del Nazir. No fui engendrado por una relación sexual entre un ser divino y mi madre. Es decir, nací por obra del Creador. Así existí yo. He nacido de forma milagrosa. Y es lo que se contrasta. Además, el propio nombre Sansón es Shimshon. Sansón viene a ser Shimshon. Vamos a ver aquí rápidamente que Shimshon es algo que todo el mundo ya lo sabe. Shimshon es el nombre propio de Sansón. En hebreo es Shimshon. Shimshon, que es la palabra Shemesh, sol, más el morfema final o sufijo on, que es un sufijo diminutivo. Por tanto, se entiende como un solcito. Aquí en la gramática de Poyón y Takamitsu Muraoka tenemos en pantalla la regla acerca del morfema on, morfema a formante diminutivo on, que pues tenemos aquí el ejemplo como en Ishon, que es pupila del ojo, hombrecito, una cosa pequeñita, unas lunetas, ¿no? Que aparece también, ¿no? En Shaharonim. Bueno, tenemos una cantidad de palabras que terminan en on, con el morfema on, que son palabras que transmiten algo diminutivo. En lugar de ser sol, Shimshon es solcito, un sol pequeñito, un solcito. Es una forma despectiva en contra de esas deidades solares que casualmente la Torah denuncia. La Torah denuncia a las estatuas solares, para que nos entendamos mejor. Esas O estatuas sea, ese es el solares. punto. El punto es Que de que el creador, ya lo hemos explicado antes, como lo mismo con los refaítas, lo mismo con Deuteronomio 6:4, que sabemos que es una contraposición al dios Baal, que se le llamaba el único, y Dios dice, no, yo soy el único, Yahvé Elohenu, Yahvé Ejad. Y es muy interesante porque también aquí vemos una contraposición, es decir, mientras este Melkart era muy conocido, muy famoso, el gran Hércules y también estas deidades solares o estos cultos solares, bueno, qué curioso, ¿no? Que en Jueces 13 el creador manda a un ángel, insemina a una mujer de una manera no íntima, no sexual, y se le llama pequeño sol, solcito. ¿Se dan cuenta de cómo es básicamente lo mismo, pero con diferencias que son muy importantes? Es decir, el creador en ese tiempo, por supuesto, estaba dejando precedentes en la Biblia hebrea de cuáles eran los verdaderos conceptos celestiales y digamos, siempre vemos una contraposición o una guerra espiritual, para que se entienda, entre los hebreos y las teologías o teogonías o cosmovisiones de los pueblos circundantes. Entonces, aunque había similitudes,
Las diferencias era lo que lo hacía grandioso. Los procesos de santidad es lo que lo hace grandioso. El poder de Sansón no venía porque un ángel lo hizo poderoso, no, sino por el mismo Creador, Padre Celestial. Y bueno, ya sabemos que el ángel de Yahvé en el Antiguo Testamento, incluso algunos dicen que es Yeshua, ¿no? Ese es otro punto, no vamos a entrar en eso, por favor. Yo lo que quiero decir, hermanos, es eso, que a final de cuentas el Creador está haciendo una contraposición y está dejando un registro de cómo puede haber un nacimiento, digamos, milagroso. Y vamos a ver más. Sigamos escuchando, hermanos, y para seguir avanzando. Ya casi termina el video. De hecho, les da el nombre como de cosas redondas que representan al sol. Es un tema que no vamos a ahondar ahora porque es un tema no largo, pero toca irnos al verso de la Torah, ver, analizar, etcétera. Cosa que no vamos a hacer ahora. Pero Shimshon, Sansón, es un personaje que no solamente le hace la guerra a los filisteos y trata de batallar contra los filisteos que estaban atormentando a los hebreos, sino también es un contraste, imagínense, contra los filisteos. Sabemos que los filisteos en gran parte eran gente del mar de Creta, del mar Egeo, de las zonas de Grecia, posiblemente algunos micénicos, otros no. Era una misma cultura del Egeo, era la cultura del mar Egeo. No quiero llamarle cultura griega, sino cultura del Egeo, muy parecida a la cultura semítica también. Los sacrificios eran lo mismo con los griegos, la cosmovisión del cielo, de la tierra, de lo que hay fuera y bajo de la tierra, era idéntica a la cultura semita con la griega antigua. No nos estamos refiriendo a los griegos modernos de Platón en adelante, de Aristóteles y pues no, estamos hablando de los griegos arcaicos, en épocas micénicas, más o menos esa sobra. Lo que pasa es que todo esto muchos no lo saben, o sea, muchos piensan en griegos y se imaginan la era de Platón, de Aristóteles, ¿no? Los griegos son súper antiguos, hermanos, súper arcaicos, ¿no? Entonces, a entender eso, hermanos, es bueno porque muchos piensan que oyen griego y se les viene a la mente primer siglo, como si los griegos existieran desde primer siglo o 200 años antes. No, hermanos, no, nada que ver, hermanos. Por esa información histórica que quedó en los últimos años de los fenicios púnicos en el sur de la península ibérica. Ese tipo de cosmovisión arcaica antigua es la que compartían los antiguos pueblos griegos del mar Egeo con los semitas de la zona de Canaán, de la zona de Mesopotamia también, etc. Con los egipcios, una misma cosmovisión. Pero, aunque la Biblia hebrea también comparte esas similitudes en la cosmovisión, en la forma de ver el universo, en el Sheol, en el cielo, que hay un océano en el cielo, que la tierra es media plana, etc. Bueno, pues a pesar de esas similitudes de la Biblia hebrea con el resto pues, de culturas, el proceso de santidad, el proceso, las formas de santidad o de purificarse y santificarse en la Biblia hebrea sí se diferencian, sí son diferentes al resto de culturas. Y eso es lo que hace con Sansón. Sansón, pues, cabe dentro de esa mitología antigua, de esa cultura arcaica, claro que sí, pero el proceso de santificación y de vida y la forma en cómo se le ordena llevar las cosas a Sansón son diferentes al resto de héroes antiguos en esas mitologías. O sea, sí hay una diferencia y un contraste en contra de ese el personaje famoso Hércules. Es decir, yo no nací de forma sexosa como ha nacido ese tal Melcar o Hércules. Yo nací por obra y gracia del creador Yahvé. No he nacido a través de una relación íntima sexual. Además, mi poder viene de él y por el voto de Nazir. Y pues Dios me quitará el poder cuando Él quiera y eso es lo que sucede. Es una forma de decir, hey, aquí no hay ningún Hércules, no hay ningún Melcar, aquí todos son como Sansón. Yo hago lo que sea como he hecho con él. Y eso es lo que sucede dentro del libro de los jueces, un libro de los jueces que menciona a los hijos de la diosa Anat, que menciona a héroes como los Giborim, que menciona por ahí a los Refaitas, que menciona cómo las estrellas que eran ejércitos del cielo bajan. Eso que vemos en el libro de los jueces, cuando las estrellas, que eran los ejércitos de Yahvé, bajan a pelear contra los Giborim en la guerra que tienen contra Císar, que era un cananeo, un Gibor poderoso de la época, esos héroes mitológicos antiguos muy poderosos, muy fuertes. Cuando bajan las estrellas, y vemos que el libro de los jueces dice que las estrellas, que son el ejército de Yahvé, bajan a pelear contra los Giborim, es también un contraste en contra de esa cosmovisión antigua que pensaba que las estrellas, o pensaban las culturas antiguas, como lo dice Deuteronomio 4, que las estrellas, ojo, que las estrellas eran los dioses, tanto mayores como dioses menores. Cosa que el libro de los jueces dice, no, esas estrellas no son dioses, son mi ejército y van a pelear contra los Giborim. Cosa que para el pensamiento cananeo, griego arcaico que se asentó en el antiguo Israel, en el antiguo Canaán, hubiera sido un contraste fuerte, hubiera sido un poco incómodo escuchar eso, es decir, como que las estrellas, que son o están allí, nuestros principales dioses, dicen los hebreos que en cambio son el ejército de Yahvé y no los tratan como dioses. Que imagínense, claro, ese es el contraste, la idea es eso. Imagínense decir, oye, pero ¿cómo?
Hay un fuerte, un poderoso de los hebreos llamado Pequeño Sol, pero no nació de intimidad, sino por el poder de ese tal Yahvé. Y no solo eso, sino que también vemos que esos que llamamos nosotros dioses, en realidad son el ejército de ese tal Yahvé, son el ejército de él. O sea que están diciendo que no son dioses, sino son ángeles que sirven a Yahvé, un ejército de Yahvé. Entonces, esa es precisamente la contraposición, esa es la guerra teológica que vemos en el Antiguo Testamento y que muchos no comprenden. Sigamos escuchando, ¿no? Imagínense, ¿no? Un contraste tremendo, igual que el tema de Sansón en contra de esos héroes mitológicos de la época del libro de los jueces. Si ustedes y nosotros hubiéramos estado en esos días del libro de los jueces, hubiéramos entendido aún mejor la figura de Sansón en medio de ese mundo aparentemente mitológico. Recordemos que el antiguo Canaán y el mundo antiguo en general, sobre todo el antiguo Canaán, era un lugar muy boscoso, un lugar como uno suele ver en las películas de corte o tipo cuentos de hada, un lugar muy boscoso que con el pasar de los siglos quedó en ruinas, deforestado, reseco, mucha explotación minera, y pues ha quedado lo que vemos al día de hoy en todo el Líbano, en todo Canaán, que es lo único que vemos y que ha quedado de ese mundo antiguo, mitológico, boscoso, de tipo cuentos de hadas, ha sido los cerros del Líbano, las montañas del Líbano y cosas parecidas por allí. Era muy diferente la fauna, pero muy, muy diferente la fauna, la cosmovisión, la forma de vida, la cultura en la época del libro de los jueces. Bueno, eso es todo por el día de hoy. Un fuerte abrazo a todos y bendiciones a todos. Entonces, ahora vamos a ver, hermanos, les voy a presentar en pantalla este tema, hermanos. Me confirman si pueden ver pantalla. Ven pantalla, ¿verdad? Perfecto. Dice, dos nacimientos, dos realidades. La anatomía filológica de una promesa bíblica. El texto bíblico presenta una historia sencilla en apariencia. Abraham tiene dos hijos. Sin embargo, una lectura atenta del hebreo revela que no se trata solo de dos nacimientos, sino de dos formas completamente distintas de origen. Esta diferencia será posteriormente interpretada por el apóstol Pablo como una clave teológica fundamental. Y dice, Gálatas 4, 22 y 23, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Atención con este vocabulario. ¿Cómo que según la carne, el de Agar? Pero Isaac según la promesa. Atención, inventó el apóstol Pablo esta dicotomía teológica. Al observar el texto superficialmente, Abraham simplemente tiene dos hijos. Sin embargo, Pablo afirma que representan dos orígenes fundamentales: carne y promesa, intervención divina, y la carne, pues, intervención humana, tanto espiritualmente como al parecer también físicamente. Vamos a ver esto. Así es que, atención, la narrativa comienza con una decisión humana. Sara, al ver que no podía concebir, entrega a su sierva egipcia a Abraham, cosa que fue un poquito bizarra, ¿verdad? El texto no deja espacio a ambigüedades. Dice, Génesis 16, 3 y 4. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido, y él se llegó a Agar. Atención con el vocabulario, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Aquí en el texto hebreo, hermanos, dice, vayabó, va, yabó, va, yabó, y entró. Dice, y él llegó, él se llegó, para que se entienda, él entró, se llegó él a Agar, la cual concibió. Es interesante que aquí el texto explícitamente, hermanos, explícitamente está diciendo que Abraham se llegó a Agar. Aquí lo dice incluso en sus traducciones. Y él se llegó a Agar. ¿Se entiende? Lo está diciendo claramente. ¿Por qué es importante esto? Van a ver más adelante. Aquí el hebreo utiliza la expresión entró a ella. El nacimiento de Ismael es presentado como un proceso biológico natural humano. No hay ninguna intervención sobrenatural, ni mucho menos. Ahora, vamos a ver el nacimiento según la promesa con Sara. Años después, la narrativa cambia radicalmente de tono. Ya no se trata de una estrategia humana, sino de una intervención directa del Creador. Atención, antes del nacimiento ocurre una visita. En Génesis 18, como bien sabemos, dice que Yod-Heh-Vav-Heh bajó con Abraham y con dos ángeles
y eso dice el texto hebreo, no se dejen engañar. Cuando salga un judío diciendo, ay, no era el creador, era un ángel. No, sí era el creador, dice Yod-Heh-Vav-Heh. Ya les doy la palabra, hermano, nada más déjenme leer un poco. Génesis 18:10 dice, entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de vida, y he aquí, Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Ojo, otra vez leo. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, dice el Creador, y según el tiempo de la vida, he aquí, Sara, tu mujer tendrá un hijo. Atención, empieza con una promesa esto. Y cuando finalmente ocurre, fíjense con el lenguaje, Génesis 21, 1 y 2, dice, visitó Yahvé a Sara como había dicho, e hizo Yahvé con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez. Atención con el lenguaje, hermanos. Aquí, a diferencia de Agar, con lo de Agar vimos, ¿verdad, hermanos? Vimos que dice que entró Agar. Ajá, dice, y él se llegó a Agar, la cual concibió. Ya les doy la palabra, hermanos, denme un segundito. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado con Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido, y él se llegó a Agar. Pero aquí en Génesis no vemos ese lenguaje. Dice directamente Génesis 21, 1 y 2, atención, visitó Yod-Heh-Vav-Heh a Sara como había dicho, e hizo con Sara como había hablado. Atención, ¿eh? E hizo Yahweh a Sara como habló. ¿Cómo que hizo como habló? No vemos que esté teniendo intimidad Abraham con Sara. Atención a este lenguaje. El escritor quiso que quedara así escrito, que hizo una diferencia entre la manera en que entró Abraham a Agar y con Sara. No dice el texto aquí. Y visitó a Adonai a Sara, y Sara se llegó con Abraham y tuvieron un hijo. No dice eso. Dice, visitó Yahvé a Sara, como había dicho, e hizo Adonai con Sara, como había dicho, como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. El texto no dice que entró a Sara, dice que visitó a Sara y que hizo con ella como había dicho. Atención, el origen ya no está en una acción humana, sino en una intervención divina. Ahora vamos a ver la lectura de Pablo. Siglos más tarde el apóstol retoma esta diferencia y la interpreta, hace un midrash, hace un pesher. Un midrash dice, Gálatas 4, 22 y 23, vuelvo a leer, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre, pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. ¿Cómo? ¿Por qué según la carne? Atención, hermanos. Ahora, sigue diciendo el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 4, verso 25 y 26. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es la libre. Agar deja de ser solo una persona y se convierte en un símbolo. La Jerusalén terrenal, el sistema religioso, etcétera, etcétera, las tradiciones orales. En cambio, Sara representa algo celestial, la Jerusalén de arriba, una comunidad espiritual, aquello que nace de Dios a través de Yeshua. Así que vemos esos nacimientos extraordinarios. Y ahora, hay algo interesante en el libro de Jueces, hermanos. En el libro de Jueces, para rematar, ya vimos lo que explicó Duque, pero es interesante porque alguien puede leer, por ejemplo, me gustaría que alguien leyera Jueces capítulo 13, verso 12, por favor. ¿Alguien puede leer Jueces capítulo 13, verso 12? Por favor. Jueces capítulo 13, verso 12. Tengo, hermanito. Adelante, hermano. Entonces Manoach dijo, que se cumplan pronto sus palabras. ¿Qué reglas debemos observar por el niño? Dice, por ejemplo, ¿cómo debemos criar al niño y cómo debe portarse? Es interesante porque estamos viendo que Manoah no tiene idea. Imagínate que viene un ángel. Sí, no se escucha casi el audio del hermano Aarón, lastimosamente. O sea, llega un ángel y básicamente le dice a la mujer, ¿has quedado embarazada? ¿Vas a tener un hijo? Y luego encima Manoah dice, ¿y cómo vamos a criar ese niño? ¿Qué es lo que debemos hacer?
Y ellos mismos se están preguntando, ¿pero qué está pasando aquí? ¿Qué hacemos? El texto en todo Jueces 13, ustedes lo van a ver. De hecho, hay un verso que me llama mucho la atención y dice, atención, dice el versículo 10, traducción desde el hebreo, dice, y la mujer se apresuró, corrió y lo anunció a su marido y le dijo, he aquí, se me ha aparecido el hombre que vino a mí aquel día. Es un poco raro el lenguaje, es un poco raro. Entonces viene este Ish, este ángel, y embaraza a la mujer, no con relaciones íntimas, claramente, no con relaciones, pero ella va y le dice, hey, vino un ángel. Y qué curioso que el ángel se le presenta solo a la mujer, no se les presenta juntos. El ángel no llega con los dos juntos a decirles, ¿saben qué? Miren, van a tener un hijo. No, es exactamente lo mismo que vemos en el Nuevo Testamento con José y con Miriam. Es exactamente lo mismo. Bueno, a manera de símbolo, espero se entienda. Entonces, en Jueces 13, y ya ahorita les doy la palabra, hermanos, en Jueces 13 vemos el mismo patrón. A esta mujer se le aparece el ángel de Adonai y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero has concebido y darás a luz a un hijo. Bueno, ahí dice concebirás. En el verso 5 es donde dice has concebido, en el versículo 5. Es el mismo patrón, dice Lucas capítulo 1, verso 34 y 35. Entonces Miriam le dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces, es el mismo patrón, Mateo 1:18. El nacimiento de Yehoshua fue así. Estando desposada Miriam de José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y fíjense, Mateo 1:24 y 25. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Entonces vemos básicamente el mismo concepto, hermanos. Entonces lo que estamos viendo, hermanos, es, digamos, una evidencia o dos evidencias bíblicas en donde vemos unos nacimientos extraños al menos, extraños. El lenguaje que se utiliza para referirse a Sara es extraño, porque dice que Yahvé visitó a Sara y que hizo con ella como había dicho, Yahvé hizo con ella como había dicho. ¿Y qué había dicho? Que iba a tener un hijo. ¿Quién la embarazó entonces? Yahvé. No con la mente perversa. Digo esto porque yo sé que me están viendo no agidas, yo lo sé, ven este canal. Son fans escondidos, fans de closet. No es con esa mente perversa que tienen algunos. No. Sino que Yahvé visita a Sara y de manera milagrosa la embaraza. Así como Dios si quiere puede embarazar un tigre, cualquier animal en la tierra, puede hacer lo que quiera él. Puede hacer lo que quiera él. Si hoy en día hay médicos que lo hacen inseminaciones artificiales. Es más, hoy en día se está hablando de que hasta con sus propias células, ya ni siquiera, ya sin semen de hombre, están queriendo embarazar a mujeres con sus propias células. O sea, si tenemos la tecnología en la tierra para hacer ese tipo de, entre comillas, milagros, ¿qué les hace pensar que Dios Todopoderoso no puede hacer lo mismo con Isaac o con Sansón o con Yeshua? Así que les voy a dar la palabra, hermanos, les voy a dar la palabra, pero para ir resumiendo, esta enseñanza va a ser un poco corta. Ya tenemos en este canal explicado todo este tema a más profundidad, pero que quede claro, lo que estamos mostrando son precedentes en la Biblia hebrea, tipologías proféticas que apuntaban a un nacimiento todavía más maravilloso, que es el de Yeshua. Entonces, cuando un noágida o un judío o cualquier persona los quiera, digamos, humillar y diciéndoles, es que esas ideas de dioses que embarazan mujeres son paganas, son de los pueblos paganos, brother, llévalos a Jueces 13. Hermano, llévalos a Jueces 13, llévalos a Génesis 21 y diles, explícame esto. Claro, te van a hacer un montón de maromas porque esa gente no tiene conocimiento de la historia semítica, no tiene conocimiento de las antiguas culturas de Mesopotamia, no tiene conocimiento sobre todas esas teologías que ya hemos visto en este canal que son sumamente importantes, entender quiénes eran los refaítas, quiénes eran todos esos seres, cuáles eran los enemigos del Creador. De hecho, gracias a Dios que se encontraron esas tablillas en 1929, las tablillas ugaríticas, porque se ha encontrado mucha información que corrobora que la escritura es verdad y que de hecho vemos cómo el creador hace contraposiciones. En esas tablillas se encontró cuál era el ritual de no hervir el cabrito en la leche de su madre.
o sea, el que el creador ordena que no se haga, era un ritual cananeo, se encontró en esas tablillas. En esas tablillas también la palabra Ejad se utiliza para Baal, diciendo que él es único. Hemos demostrado que Deuteronomio 6:4 dice que el creador es el único. En esas tablillas ugaríticas hemos encontrado que los refaítas tenían administración en el Sheol. Ellos eran gobernadores del inframundo. Y vemos que el profeta Isaías dice eso y que ellos van a entregar a sus muertos y que la tierra de los refaítas va a caer. Y me puedo ir así con varias cosas. Por ejemplo, eso de rasurarse la barba, no dice para empezar el hebreo rasurarse, que no te puedes rasurar, dice como rasgar, herir a causa de los muertos ni hacerte cortes. Resulta que cuando supuestamente muere el dios Baal, muere porque muere y resucita en la mitología, en el ciclo de Baal, en la mitología cananea, cuando muere el dios Baal, su padre él, que no es Yahvé, él no es Yahvé, él es un título. El padre de Baal se hace cortes, se corta, se rasga la barba, se rompe la barba y se empieza a hacer surcos en la piel, se hace cortes. Y por eso el creador prohíbe que se haga eso a causa de los muertos, porque los cananeos hacían esa tradición imitando al dios él, cortándose por la desgracia de haber perdido al dios Baal, que después resucita. Baal Hadad. ¿Se dan cuenta de la importancia de conocer todos estos conceptos semíticos para no andar ahí imaginándonos cosas? Y a diferencia de las ciencias bíblicas, nosotros no estamos afirmando que la Biblia hebrea le copia a otras culturas o le está copiando a todos estos conceptos del ciclo de Baal. No, no para nada, sino que el creador nos da la correcta interpretación de todos esos arquetipos y hay que aceptar lo que es son las evidencias. Estas son evidencias, hermano, está en piedra. O sea, las tablillas ugaríticas las encontraron en piedra, hermano. Son evidencias, no son opiniones, hermanos. Ya les doy la palabra, hermanitos, pero antes, por cualquier cosa quiero cerrar el video. No se vayan ustedes, pero lo cierro para YouTube. Espero que este video les haya edificado, hermanos. Por favor, seamos sensatos, no se me escandalicen, analicen bien el tema, denle vuelta al video, vayan ustedes a leer jueces, vayan ustedes a leer todo esto y deberían de pensar, oye, si en el Nuevo Testamento vemos que Yeshua es el Hijo de Dios y que nació de una manera milagrosa, debería de haber alguna pista, ¿no? En el Antiguo Testamento de algo similar. Pues resulta que sí la hay, y no solo pista, o sea, directamente el texto dice que cuando llega el ángel, la mujer se embaraza. Lo dice la gramática del texto hebreo, no es opinable, hermanos, estas son evidencias. Hay cosas que sí digo, está bien, es opinable, se puede interpretar, pero hay cosas, hermanos, pues ahora sí que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Así es que bueno, si en algo les ha ayudado este canal, este video, dejen un dedito arriba, compartan, denle like y también activen la campana de notificaciones para que estén al tanto de los próximos videos. Yo aquí me quedo un rato más con los hermanos, pero bueno, si lo permite Dios, nos estamos viendo. Hasta la próxima, amigos y hermanos en YouTube. Los quiero mucho, que Adonai me los bendiga a todos. Bendiciones, mis hermanos. Hasta la próxima. Bye, bye.